importante lo que estábamos comentando también del tema del sector más vulnerable que muchas veces es engañada por esto, así que nunca está de más reiterar esto. Fernanda, cambiamos de tema radicalmente porque estamos hablando de un mes del gobierno de Santiago Peña. Sí, hoy exactamente. Sí, famoso con luces y sombras se dice, ¿verdad? Como una forma de arrancar. Pero es así, ¿verdad? Es así, señor. Generalmente se suelen analizar los 100 días, o ese es un poco el periodo de gracia que se le da. Sí, un poco de tolerancia, pero igual hay que ir marcando algunas cosas, ¿verdad? Y por eso ya queremos empezar desde los primeros 30 días a analizar un poquito el escenario y además del escenario las acciones también que se vienen generando. Por eso es que ya lo recibimos a nuestro invitado, el analista político Hugo Duarte. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Siempre un placer compartir con ustedes este espacio. Gracias, muy amable, realmente. Bueno, vamos a arrancar hablando un poquitito de lo que ha sido este periodo, ¿verdad? Si podemos ponerle, no sé si nota o calificación, pero vamos a ayudarnos un poco con algunas placas, algunos datos que queremos compartir también ya con la teleaudiencia y con nuestro invitado, por supuesto, para ir charlando de esto. Bueno, estamos hablando primeramente en esto que queremos empezar, don Hugo, lo que tiene que ver con algunas designaciones. Cuestionadas en algunos casos, no tanto en otros. En realidad, no conozco un periodo de gobierno que haya empezado sin que se cuestionen las designaciones de los ministros. Porque resulta que en los medios de prensa y en muchos lugares, la mayoría de los que estamos en este mundo de la política tenemos como un gabinete ideal en la cabeza, ¿verdad? O por lo menos el perfil del gabinete ideal, que a veces es total y absolutamente, es radicalmente opuesto a lo que realmente es la realpolitik, digamos, porque para conformar un equipo de trabajo se tiene que tener en cuenta muchos factores, ¿verdad? Y aquí entramos en el mundo de la política dura. Hay pactos, hay compromisos, hay acuerdos que se hacen para compartir, para hacer un poco de cogobierno con algunas personas que contribuyen a la campaña con algún territorio, alguna estructura, y eso tiene... Por más que genere crítica, perdón que te interrumpa, por más que genere crítica en la opinión pública. Por más que genere crítica en la opinión pública, para el sistema político y para el gobierno es fundamental cumplir con la palabra, primero al interior del proyecto. Lo primero, porque gana credibilidad, claro, y también así tiene una cohesión en sus filas, ¿verdad? Que es muy importante hoy en día, en donde eso desaparece de la noche a la mañana, ¿verdad? Lo primero en lo que uno piensa, al menos yo pienso cuando usted detalla eso, es el cambio en el Ministerio de Agricultura, por ejemplo. Se cuestionó, pero no por la persona que iba a ir al Ministerio de Agricultura, sino porque decían, era en realidad que lo que tenían que hacer era sacar un senador para que entre Nano Laverna, el hijo de Calé, por ejemplo, ¿verdad? La realidad es que había otro escenario, en donde había fuerzas que estaban pugnando. Había una asociación de productores ojeros de la zona de Alto Paraná y Canindeyú, una zona que tiene creo que 15.000 asociados, que envió una nota solicitando que se le nombre a la productora Claudia Russer como ministra de Agricultura. Sí. Por el otro lado, la Unión de Gremios de la Producción también estaba presionando por el nombramiento o por la continuidad del ministro Bertoni. Sí. Y en ese escenario estaba la presión de intergrupos políticos que exigían que se cumpla el pacto que se había hecho internamente de que tenía que acceder una persona o un candidato que estaba como suplente, tenía que acceder a la titularidad. A mí me dio la sensación, no sé si qué opinan, pero como que ese grupo de gente que termina después siendo renombrada, digamos, en el tema de Itaipú, ese parece ser el sector con el que está más cómodo Peña, ¿verdad? La gente de más confianza, como que se reservó esos cargos realmente y como que el resto hubo así más pacto. Sí. ¿Ese es su primer anillo, se puede decir? Sí, yo creo que el presidente tiene un primer anillo que es clarísimo. Lo conforman la jefa de gabinete, una profesional muy solvente, muy destacada, Lea Jiménez, y el ministro de Economía,
aparte de probablemente algunas otras figuras que por ahí estén. Creo que también el ministro del Interior forma parte, el ministro de Industria forma parte del ministro del Interior. Todos ellos conforman ese primer anillo. Probablemente, como no conozco la interna del Movimiento Honor Colorado, puedo estar equivocándome con algunos nombres, pero creo que estoy más o menos dentro de la esencia. Y como que se dejó, bueno, pongamos a lo mejor la gente que va a generar crítica, vamos a dejar en otros cargos. ¿Podría ser ese el ejercicio? Y yo creo que hay un muy buen manejo del humor social que hay para manejar esos anuncios. No sé si ustedes recordarán que él hacía los anuncios muy espaciados y muy pausados. ¿Cuál es la sensación que genera? Que son decisiones pensadas. ¿Verdad? El videíto. Sí, el videíto. El lapso incluso. Un tiempo largo, hay un lapso de tiempo cada semana. En fin, y eso envía un mensaje también a la sociedad, porque no tenemos que perder de vista que la política también se maneja en base a simbolismos. ¿Verdad? La gente recibe simbolismos del poder y decodifica eso de alguna manera. Claro. Y eso hace que sea mucho más efectivo a veces que un discurso. ¿El nombramiento más polémico cuál fue? De acuerdo a tu mirada. Yo creo que fue el primero, que es el que generó mayor cantidad de crítica, fue el nombramiento del doctor Ángel Barcini. Es el que generó mayor cantidad de crítica. Más que el de Riera incluso. Sí, el de Riera venía medio cantado porque que iba a tener un lugar preponderante, o era educación o era interior, porque Riera venía mostrándose con el candidato por Estados Unidos, en viaje, compartiendo con él, ¿verdad? Y una persona que se muestra así, muy cercana al presidente luego de ser electo, evidentemente forma parte de su primer anillo. Tenemos otra placa para cambiar un poco el área también del análisis que se está haciendo sobre este primer mes de gobierno de Santiago Peña. La firma de este acta de compromiso para combatir la corrupción, ¿acierto del gobierno? Y ese es justamente el simbolismo del que estoy hablando. Esa es una expresión de lo que va a ser un tema que Santiago Peña pone en el tapete, ¿verdad? El combate a la corrupción. Es un mensaje bastante simbólico y fuerte que lanza la ciudadanía, sentado con los miembros de los poderes del Estado, con el fiscal general del Estado, con quien hacía muy poco, creo que uno de los diputados de su bancada había dicho que va a seguir hasta cuando a ellos se les antoje, cosas así, ¿verdad? Pero sin embargo, todo esta reunión contribuyó a desechar ese ambiente de persecución que podía haber habido sobre todo en el Ministerio Público. La foto de unas horas antes con Erico Galeano no fue como que un baldazo de agua fría esa firma del combate a la corrupción. Y sí, ¿no? Lo de Erico Galeano sigue su mal. Yo creo que Erico Galeano finalmente va a ser juzgado y corre un serio riesgo de que le pase lo mismo que le pasó al diputado Cuevas. Colorado finalmente va a ser juzgado y va a tener seguramente alguna sentencia, porque aparentemente, según lo que me contaron algunos amigos que son abogados y que conocen este tema ahí en la fiscalía, existen documentos que le comprometen seriamente. Sí. Un segundito queremos pedirte para hacer una breve pausa, ¿verdad? Sí, señor. Ya enseguida seguimos hablando de más aciertos, desaciertos, una evaluación de estos primeros 15 días de Santiago Peña. Muy bien, 19:32, ya estamos analizando un poquitito y escuchando un poquitito también sobre el tema del mes de Santiago Peña. Sí, señor, seguimos por eso. El cumplemes, el 15 de agosto. Un mes, porque... El cumplemes, sí, eso, acá nos acotan eso. ¿Qué? Que el primer cumplemes es todo lindo. Claro. En distintos ámbitos, ¿verdad? En el sentimental. Claro. ¿Y en el gubernamental? Y sí, algunas cosas sí. Vamos a preguntar más, ¿verdad? Sí, señor. Seguimos aquí con el analista político Hugo Duarte. Bueno, hablamos sobre el siguiente. La promulgación de la ley del Ministerio de Economía. Bueno,
Yo creo que en algún momento en la mente de Borda ya había algo parecido a esto en el gobierno de Nicanor. No era nomás el momento político seguramente propicio, pero había demasiadas cosas dispersas que deberían tener una orientación distinta. Yo recuerdo que en tiempo de Borda, por ejemplo, la Secretaría de la Función Pública directamente fue absorbido por el Ministerio de Hacienda, dependía directamente del Ministerio de Hacienda. Después se independizó un poco en los otros gobiernos, sobre todo en el de Fernando Lugo, ¿verdad? Se independizó completamente. Y hasta ahora ahora sí, sin embargo, ya es totalmente absorbido por el Ministerio de Economía. A mí me parece que por el peso que tiene la actividad económica dentro de lo que es el Paraguay está bien, por el momento está bien. Me parece que se concentre eso y que haya una sola línea política de acción en ese sentido, ¿verdad? Hay críticas, por ejemplo, del lado de qué pasa con esos funcionarios cuyas direcciones, por ejemplo, se terminan fusionando, decían recursos humanos. Y seguramente se va a tener que racionalizar algunos de esos funcionarios, van a tener que ir a algún lado. Otros seguramente optarán ya que no pueden hacer más carrera, van a optar por algún tipo de jubilación anticipada. Algunas salidas siempre estarán o van a migrar a otra institución. Pero le parece un acierto. Perdón, Diego. ¿Le parece un acierto? A mí, yo estoy de acuerdo. Siempre es importante. Este es un país muy conservador. Y acá yo creo que tomar la decisión de crear ministerios, eliminar algunos, cuesta un montón. Yo, en la historia política de este país, yo recuerdo que hay un solo gobierno, el del coronel Franco en 1936, el que realmente puso patas para arriba toda la estructura del Estado, creando ministerios que hasta ese momento no existían para nada. En esa línea yo valoro bastante esta creación de este ministerio. Y va a tener una línea realmente más de economía, digamos que más recaudador, como era Hacienda. Esa es un poco la idea final, ¿verdad? Es la idea final. Ahora el Ministerio de Hacienda y su función recaudadora van a ser nada más que una parte de la función del Ministerio de Economía, que va a ser probablemente la rectora de la política económica y sobre todo la política, digamos, que tiene que ver con la recaudación y la asignación de los recursos dentro de una sola lógica. Sí. Tenemos otra placa para compartir con la teleaudiencia también, para ir hablando, seguramente la gente también está analizando este tema, por ejemplo, que ha sido seguramente los más comentados, celebrado en su momento, y tiene que ver con esto: reducción de precio del combustible de Petropar. No hay mucho que comentar porque era su promesa de campaña, ¿verdad? Era su promesa de campaña, y la reducción del precio de combustible llegó cuando algunos medios empezaban ya a cuestionar qué pasó cuando ya pagas menos tu combustible, ya había memes al respecto, en fin, una serie de cosas. Yo creo que es también otro acierto haber cumplido con su palabra. No lo va a poder mantener mucho tiempo, claro, seguramente, porque el escenario internacional es bastante ya están complejo, hablando de eso, ¿verdad? Aparte, acá hubo una maniobra medio rara de las empresas privadas con esta suba de repente que hicieron. ¿Qué ocurre cuando las empresas privadas no acompañan un poco esta política del gobierno y suben los precios? La gente buscando oportunidades va, y la mayoría va a cargar combustible en Petropar. Eso hace que aumente considerablemente el volumen de lo que vende, y eso probablemente va a impactar en sus reservas. Así que no va a poder sostener. Hablábamos mitad de octubre como tiempo ya límite. Yo creo que hasta ahí máximo, y después va a tener que hacer un reajuste de nuevo. Sí. Porque la política de combustible tiene que involucrar necesariamente al sector privado, porque maneja gran parte del mercado.
Hay otra placa. Sí, A ver. señor. Vamos a compartir algunos de los otros puntos. El aumento en 25% del monto que reciben los beneficiarios de Tecopona. ¿Se va a poder mantener eso? Todo aumento, yo creo que ellos tienen estudiado o deben tener algunos números importantes, porque esto después no van a poder sacar. Claro. Esto después no van a... Acá no es que van a como este no es un combustible. aguinaldo, este es un Para lo básico. esta es una política que está desarrollando desde tiempos de Nicanor el Estado paraguayo en concordancia con políticas sugeridas por el Banco Mundial y que es el combate a la pobreza, y también para que se inserten un poco en el sistema formal de atención del Estado, porque los que tienen Tecopona son obligados, por ejemplo, a que sus hijos vayan a la escuela, que vayan a los centros de salud, tienen que tener cierto comportamiento, digamos, entre Hay comillas. condiciones. Hay condiciones y son... Lo que yo no sé es si hay algún tipo de programa, algún tipo de análisis del impacto real de esta política. A largo plazo. ¿O no? Yo no conozco al menos que se haya hecho un análisis del impacto real que tuvo esta política, por lo menos en 10 años. En el el ámbito de la Tecopona salud como tal. o la educación, lo que sea. No, al menos no hay una... Nosotros los politólogos somos muy adeptos a escarbar en las instituciones públicas para buscar un poco datos, y yo no encontré, y creo que otros colegas tampoco encontraron datos de el impacto, cuántas personas ya salieron de eso, cuántas entraron, porque Para justificar la inversión, digamos. para justificar un Que se poco la entienda el plan. relación costo-beneficio y hacer un análisis de costo-eficiencia también. Claro. Porque las políticas públicas tienen que ser eficientes, o si no, no tiene sentido mantenerlas para el Entonces, tiempo. pasando hacia limpio, está bien, evidentemente es bueno, pero hay que ver cómo se mantiene en el tiempo y qué eficiencia tiene el programa también. Por supuesto. Hay otra placa que compartimos también con la teleaudiencia, ya de otro tema. Ahí está. Este tema sí que genera mucha controversia. Fuertes controles fronterizos y a comercios. Sí. Y vemos otra más Sí. también, relacionada nada más, cambios en el régimen de pacotilla o la implementación de algo que ya Que se debía cumpla, estar, ¿verdad? digamos. Que se cumpla algo que ya estaba. ¿verdad? Esto tiene que ver con el descalabro total de la economía argentina, porque directamente apunta a restringir un poco ese intercambio casi ya desordenado y desprovisto de control que había con Clorinda, y que los asuncenos viajaban, hacían tour de compra a fin de semana y traían un montón de cosas. Nanagua tenía un nivel de negocio tremendo en este tema. Yo creo que esto apunta nada más a evitar un poco, son contramedidas que el gobierno tomó para evitar que el impacto de la devaluación del peso y la inflación, que ahora de repente se volvió algo insostenible en la Argentina, impacte en la economía paraguaya, ¿verdad? Y el régimen y el control que se hace en este momento también ayudó un poco a aplacar, pero no va a terminar ese intercambio. Es muy difícil, es algo muy cultural. Es algo También que es está de combate siempre- a la corrupción, ¿verdad? es dentro del combate a la corrupción está, pero esta corrupción que se combate acá es la corrupción de clase media, digamos, Claro. ¿verdad? Es el que afecta a la clase media nada más, porque afecta la provisión de bienes de consumo, de cosas de ese nivel, ¿verdad? Que son bienes de almacén, en su mayoría, ¿verdad? Bueno, entonces el gran combate a la corrupción está ahora, por ejemplo, en las denuncias que hay de cargas que vienen con electrónica y que no pagan, o como últimamente y lamentablemente ocurre en nuestro país, estamos exportando también cocaína en contenedores, ¿verdad? ¿Cómo Bueno, entra por todo eso, verdad? Sí, como por ahí viene el gran combate a la corrupción que en realidad se debe dar en este país. No pasa por el aceite nomás o por el... O por la leche, No, o por el no, jabón. eso es nada más que una cuestión que se tiene que tomar, porque
el impacto del descalabro de la economía argentina va a ser, si no, demasiado fuerte en nuestro mercado, ¿verdad? Y va a impactar en los supermercados. Y eso hay que proteger un poco también ese sistema de comercialización que hay en el país, ¿verdad? Bueno, tenemos que seguir charlando, pero hay que hacer una pausa también de vuelta. Pausa breve y después seguimos ya ahí cerrando un poco este análisis que estamos haciendo. Puntos de vista, nos queda poco tiempo y muchos temas. Sí, señor, queremos abordar estos también, estos temas para ir haciendo un cierre ya de la evaluación de este primer mes de Santiago Peña. Atraviesa una fuerte tensión ahora mismo el Paraguay en sí y el gobierno respecto al tema de hidrovía con Argentina. Sí, yo creo que esto, el talón de Aquiles de nuestro país pues, es el transporte de combustible. Nosotros vamos a tener serios problemas si por ahí tenemos algún inconveniente en hacer llegar el combustible que necesitamos para nuestra actividad económica, si tenemos problemas para hacer llegar eso desde el Río de la Plata, digamos, ¿verdad? Por eso este tema siempre de la prensa, sectores del gobierno están encima, porque es un sector vital para la economía paraguaya. Entonces, en este momento que ocurrió esto y que fue retenido no importa las condiciones, acá lo que vale la pena hablar es que las consecuencias podrían ser catastróficas para la economía paraguaya. Entonces, ante ese escenario, yo creo que está muy bien que el presidente, y este es un punto a favor, haya tomado esta decisión de mostrar un poco de músculo también, digamos, en el sentido de tomar decisiones que tienen que ver con el retiro de la energía eléctrica, que tienen que ver con mandarle mensaje a la Argentina, muchachos, nosotros hablamos bien al FMI de ustedes, así que, y ustedes se portan mal, ¿verdad? Ahora el ministro de Energía de Buenos Aires está tratando de rebajar un poco el conflicto, no a nivel de Estado, sino a nivel de empresarios con la organización ahí pero no es así, no se puede tratar así este conflicto, porque la hidrovía es vital para el Paraguay. En ese sentido no se puede ni siquiera tolerar la posibilidad de que algún buque paraguayo o algún flete paraguayo de combustible se quede por ninguna causa retrasado. ¿No le vio en algún sentido bien al gobierno el tema de tener un enemigo afuera como para conducir un poco el discurso hacia ahí, digamos? Pero no es un enemigo, no es un enemigo. Yo creo que es una cuestión puntual, no es un frente de conflicto muy amplio, es un frente de conflicto bastante enfocado en el tema del peaje. Se va a tener que negociar. Creo que la delegación de primer nivel que envió a Argentina acá rápidamente es un punto a favor del gobierno, ¿verdad? Y no es un frente muy amplio, ¿verdad? Aparte hay una nota en donde se pide, firmada por Bolivia, por Brasil, Uruguay y por Paraguay, donde se le pide a Argentina que tenga que converse con los socios para establecer ese tipo de cosas. O sea que no es un conflicto solamente paraguayo y no es también una estrategia distractiva. Digamos, porque no tienen necesidad. Claro. No hay necesidad, no hay conflictos internos. Nosotros no tenemos en este momento en el país. Es muy nuevo el gobierno, todavía no hay, está todavía dentro de la luna, está dentro de la luna de miel. Tenemos una última, Blanca, ya como para ir terminando, no, porque se nos acaba el tiempo, perdón. Sí. Este último punto queríamos tocar. La inclusión del aumento del sueldo, el autoaumento para el año que viene. En 30 segundos, por favor. Y utilizó yo creo que utilizó su crédito de confianza. Él empieza con para aprovechar esto. 85%, ahora debe estar en 79%, pero tiene todavía un margen importante para este tipo de decisiones. Es momento de pulir estas decisiones. Es el momento de tomar estas decisiones, más tarde quizás ya no va a poder.
Así que, pero hay mucha gente a la que no le gusta. Mi Claro. suegra, por ejemplo, está completamente enojada con este tema. Por eso, mucha así gente que esa posición comparte con mucha gente con la que yo hablé. Gracias por el tiempo y por el análisis. Lo volveremos a hacer en un mes solamente. Sin ¿Está bien? problema. A las Muy órdenes. bien. Gracias. Muchas Muy gracias amable. a ustedes. Hacemos pausa, ya venimos.